queridos hermanos, hermanas y amigos. Nuevamente en YouTube, mensajes breves, Marcos R. Andino. Tenemos hoy un texto evangelístico en Génesis capítulo 2, verso 9, que dice así: y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de ciencia del bien y del mal. Con este texto no podemos darle otro título que el árbol de la muerte y el árbol de la vida. Pero queremos primero mostrar un poquito este mapa y decir que los 11 capítulos del Génesis, los primeros 11 capítulos, son literales. Moisés, que escribió estos primeros 5 libros, hizo 5 libros de historia. Acá no hay simbolismos como en el Apocalipsis, por ejemplo, que hay mitad simbolismo, mitad no. Acá no, acá es todo histórico, todo literal. Aquella gente que no cree en los milagros del Génesis son los que niegan esto, pero nosotros sí los creemos. En segunda instancia, toda la humanidad siempre quiso saber dónde estaba el jardín del Edén. Siempre se han preguntado eso. No si era verdad o no, sino también, bueno, entonces en qué lugar estaba, ¿no? Con el diluvio universal, tenemos que decir esto, no quedó en nada, absolutamente nada, excepto estos 2 ríos, porque había 4 ríos que venían desde el monte Ararat, allá más arriba, pero quedaron solamente el río Éufrates, que está acá, que ya se llamaba así desde el tiempo de Moisés, y el río, como figura ahí en capítulo 2 de Génesis, y de Kel, que luego se le dio el nombre de río Tigris. Estamos hasta ahí. Todo esto sigue siendo Mesopotamia, que significa llanura completamente fértil, y estuve viendo mapas actuales y es una hermosura, y muy fértil en todos los sentidos. Se imaginan lo que sería antes del diluvio, ¿no? En el tiempo, más cuando recién Adán y Eva comenzaron a habitarlo, ¿no? El reino, la base de Babilonia, ¿no? Acá está la capital, ocupaba todo este lugar, estamos hablando 700 antes de Cristo, más o menos. Pero lo importante es que Babilonia se construye sobre la famosa Torre de Babel, ese fue el primer nombre, que la construyó o la construyeron los descendientes de Caín. Todo eso tampoco quedó nada con el diluvio, pero se construyó arriba de eso y se hizo un edificio tipo pirámide. Heródoto, 400 años antes de Cristo, visitó ese lugar y más o menos coincidió con los datos actuales que tenemos. Muy bien, la capacidad de todo esta llanura, pero esta parte solamente, es más o menos como la provincia de Entre Ríos, para que tengamos una idea. Los descubrimientos arqueológicos del siglo XIX y mitad del siglo XX recién dieron validez a lo que vamos a decir ahora. Porque antes de eso, en realidad todos los historiadores, y había arqueólogos también, pero no pudieron descubrir demasiado. Pero actualmente podemos saber con exactitud
¿Cuándo y qué se encontró en Babilonia? Por ejemplo, 7 tablillas de piedras, obviamente, grabadas, en donde figuran los 7 días de la creación, casi tal cual como lo tenemos en la palabra de Dios. Y fíjense ahora, en esta ciudad que se llamaba Eridú, se descubre prácticamente un libro. Este libro contaba la historia de Adapa. Adapa, ¿quién era? Bueno, es en idioma caldeo y cuenta la historia de Adán. Adapa quiere decir Adán. Todo esto viene del siglo XIX y nos ayuda mucho, ¿no? Eridú, esto es lo que más o menos todos creen, o sea, el jardín del Edén, más o menos, yo lo puse acá todo en negro, estaba por ahí, un poco más arriba, quizás un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, pero ese era el jardín del Edén. Acá está Nippur, acá está Lagash, acá está Ur, que se llamó Ur de los Caldeos, de donde vivía Abraham y de donde salió. Lo importante es que este country privado no podía medir más que 10 kilómetros cuadrados, vamos a decir. Pero Adán y Eva necesitaban todo este territorio, repito, más o menos como Entre Ríos. ¿Por qué? Por la cantidad de animales que había. Pero si esto tiene 200 kilómetros, 250 kilómetros de largo, obviamente que Adán y Eva no se caminaban hasta allá. En el centro, entonces, de Eridú, ahí estaban los 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Queremos conversar un poquito primero sobre el árbol de la muerte, porque dice la Biblia que los 2 estaban en el centro del jardín del Edén. Y si estaban en el centro del jardín del Edén, entonces qué importante que es pensar en esto, que Adán y Eva todos los días tenían que ir al árbol de la vida, porque tenían que comer del árbol de la vida para poder mantener su inmortalidad y su sanidad. Si no hubieran pecado, hubieran vivido para siempre. El árbol de la vida va a volver a aparecer en el milenio y va a haber varios árboles de la vida. En algún momento ya lo vamos a conversar. Acá había uno solo y era para ellos y para su descendencia, vamos a decir. Pero cada vez que iban todos los días hacia el árbol de la vida, ahí nomás veían también al árbol de la muerte, o al árbol de ciencia del bien y del mal. El bien, ellos ya lo conocían. Lo que no conocían era el mal. Y el Señor Jesús, que 2 veces enseña el Padre Nuestro, y se registra de esta manera, en un evangelio dice, líbranos del mal. En otro evangelio dice, líbranos del malo. ¿Quién es el malo? Pues el malo es Satanás, el cual es el que nos provoca, vamos a decir, un 50% de todos los males que sufrimos y vivimos y experimentamos, y que son pruebas de todo tipo y clase. Así que, nótese lo siguiente, cuando ellos iban entonces hacia el árbol de la vida, siempre estaba ahí el árbol de la muerte, el cual era codiciable a los ojos, dice la Escritura. ¿Y quién los estaba esperando ahí? Nada más y nada menos que el mismo Satanás, el cual tentó a Eva primero, no solamente porque el árbol era delicioso para mirar, sino que también dice era delicioso para comer. Y ahí es cuando la primera que desobedece al mandamiento de Dios es Eva, engañada.
seducida por el propio Satanás, que había poseído una serpiente que le habló. Ahora, ¿por qué no se sorprendió Eva? Porque la serpiente en ese momento tenía pies, patas, alas, dominaba entonces el agua, la tierra y el aire. El rey de los animales no era el león, era la serpiente en el jardín del Edén. Y posiblemente repitiera palabras como el loro, y mucho mejor todavía. Así que Eva no se sorprendió para nada cuando tuvo una conversación ¿con quién? Con el mismo Satanás, a través de la serpiente. Lo cierto es que Satanás hizo caer a Eva, hizo pecar a Eva y a Adán, y entonces desde ese día murieron. Murieron porque morir significa primero separación del hombre con Dios. Y después murieron, vivieron casi 1000 años los dos, pero después murieron en su segunda separación, cuando se separó el alma y el espíritu del cuerpo. Por eso nosotros, para poder restituir todo eso, tenemos que ir al árbol de la vida. Tenemos que ir a comer nuevamente del árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida en la actualidad? Nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la verdad, dijo él, la verdad y la vida. ¿No dijo así? Además de eso, recuerden que ya lo dimos también, él le dijo a los judíos y a los fariseos de aquel tiempo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y la carne separada de la sangre significa muerte. Por eso es en la cruz del Calvario en donde nos vamos a encontrar con el árbol de la vida. El árbol de la vida es el Señor Jesús, pero tengo que ir a sus pies, a pedirle perdón nuevamente, porque yo todos los días voy a comer, pero ¿de qué voy a comer? Del árbol de la muerte. Le sigo haciendo caso y oyendo ¿a quién? A Satanás. Tengo que cambiar de árbol. Tengo que ir al árbol de la vida, al Señor Jesús, a pedirle perdón, a rogarle que su sangre preciosa me libre de todo pecado, a decir que quiero estar con Él, no con el otro. Estos dos árboles entonces están presentes hoy en día, pero es con nuestro corazón y es con nuestro razonamiento que yo tengo que ir y terminar y desembocar ¿en quién? En el árbol de la vida, en nuestro Señor Jesucristo, para que no ocurra lo que ocurrió en el jardín del Edén, para que ocurra todo lo contrario, para que yo recupere el jardín del Edén, y que cuando pase de este mundo vaya a la presencia de Dios, en donde están todas las bendiciones habidas y por haber, preparadas para cada uno de nosotros que cree en el Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Por eso yo le ruego que usted piense en estas cosas, querido amigo o amiga, y para aquellos que van a estar mirando en primera instancia este video, compártanlo con aquellos que ustedes necesitan, algún familiar, alguna amistad, algún integrante de la iglesia a la cual usted asiste, que usted piensa que todavía no tuvo un encuentro con el árbol de la vida, con el Señor Jesús, y que todavía sigue comiendo todos los días del árbol de la muerte. Sáquelo de las tinieblas a través de la palabra de Dios, porque eso es lo que quiere el Señor Jesús, sacarnos de las tinieblas y colocarnos ¿en dónde? En la luz que es el propio Señor Jesucristo. Queremos decirle que el próximo lunes vamos a subir un tema doctrinal muy importante. Léalo porque no vamos a tener tiempo de leer Génesis 6 del 1 al 8. Y si tiene algún comentario bíblico, fíjese que dice,
porque nos vamos a encontrar con una muy buena sorpresa. Señor les bendiga, será hasta el próximo lunes.